En este video hablaremos acerca del uso del osciloscopio que se puede incorporar al Platinum S10. Vamos a ir abordando desde los aspectos más básicos y todo lo que debemos conocer acerca de este equipo. Les recomiendo que puedan ver en su totalidad este video. Después, si es que surge alguna inquietud, pueden reforzar el conocimiento con un índice que les voy a dejar en la descripción de este video, donde van a poder observar los minutos en los cuales se abordó las distintas temáticas. Así que comencemos. Voy a comenzar refiriéndome a las características principales de este osciloscopio. Es un osciloscopio de tipo digital. Aquí podemos observar su ancho de banda, su velocidad de muestreo y nos indica que es un osciloscopio de 4 canales que nos permite tomar 4 señales simultáneamente. El ancho de banda simplificadamente sería el lugar o la frecuencia en la cual comienza a perder definición el osciloscopio en función de la amplitud de la señal. Tomemos como ejemplo esta que podemos observar. Digamos que es realmente de 10 voltios de pico a pico. El ancho de banda sería el lugar donde ya pierde un 30% de su definición y nos mostraría nada más 7 voltios de pico a pico. Se recomienda que el ancho de banda sea 5 veces mayor a la velocidad de la señal que vamos a medir. En este caso nosotros tenemos una velocidad de un ancho de banda, de 100 megahercios, lo que sería igual a 100 millones de hercios. Es un osciloscopio de excelentes características. La velocidad de muestreo, en cambio, es la cantidad de veces por segundo que el osciloscopio puede tomar una muestra del voltaje de la señal. Entre mayor sea la velocidad de muestreo, mayor definición va a tener la señal y será más fidedigna. En el caso de este osciloscopio, como se puede observar, tenemos una velocidad de 1 gigasample por segundo, lo que vendría a ser lo mismo que 1000 millones de muestras por segundo está tomando este osciloscopio. Como lo menciono, las características son excelentes. Aquí podemos observar los 4 canales que posee este osciloscopio, lo que nos quiere decir que vamos a poder tomar 4 mediciones simultáneas. Es algo muy deseado en el campo automotriz. Por la parte de acá tenemos un generador de señales. Ya voy a hablar un poco más adelante acerca de esto. Por la parte de abajo tenemos la cavidad donde debemos introducir el cable que nos permitirá acoplarnos con el monitor del Platinum. Por el lado del Platinum S10 vamos a encontrar por la parte de arriba esta tapa de aquí que la tenemos que retirar y aquí vamos a tener acceso al puerto USB, que es donde vamos a colocar el cable que nos conecta con el osciloscopio. Este dato que les acabo de dar acerca de los conectores BNC es bastante importante, ya que nos quiere decir que no vamos a tener ningún inconveniente en colocar cualquier tipo de accesorio en nuestro osciloscopio, porque estos conectores son universales. Entonces, aquí ya hemos conectado el cable desde la parte de acá del osciloscopio hacia la parte de arriba del Platinum S10. Entonces, una vez que hemos conectado esto, en la interfaz principal del Platinum vamos a buscar la opción de módulo. Y en esta opción de aquí, como ya tenemos conectado el cable hacia el osciloscopio, se nos pinta de color rojo la opción de osciloscopio. Quiere decir que nuestro osciloscopio está listo para poder utilizarse. Simplemente damos clic y automáticamente se carga el software y tenemos acceso al osciloscopio. Voy a mostrar ahora uno de los procedimientos que más les puede ayudar a las personas que están comenzando con el uso del osciloscopio. En ocasiones se llega a manipular las calibraciones al punto que no se puede llegar a divisar las líneas que podemos observar aquí de cada uno de los canales. En ese caso, si estamos un poco perdidos, se recomienda hacer lo siguiente para poder volver a visualizarlas. Vamos a dirigirnos a la parte izquierda superior de la pantalla, a la opción de menú. Vamos a dar un clic ahí. Vamos a buscar la opción de ajustes de usuario que se encuentra acá. Vamos a dar un clic y aquí vamos a buscar la opción de reajuste de fábrica. Vamos a reajustes de fábrica y presionamos OK. Lo que se recomienda es que las ondas en ese momento no estén realizando una medición.
Si es así, vamos a presionar en OK y el osciloscopio se autoseteará y nos va a volver a mostrar todas las líneas del osciloscopio como lo estamos viendo aquí. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que manipulamos las calibraciones al punto de que ya no podemos ver las señales, por más de que cambiamos el voltaje, ya no podemos divisar las ondas, ahí nos confundimos un poco, manipulamos el tiempo, el voltaje y ya no podemos ver. En ese caso nos sirve la opción que les acabo de mencionar en este momento. Nos vamos a reajuste de fábrica, OK, y nuevamente se setea en esta calibración el osciloscopio. Como parte del equipamiento del osciloscopio tenemos dos tipos de sonda. Tenemos esta sonda de aquí, que es una sonda simple, sin ningún tipo de atenuación. La podemos reconocer porque en la parte de aquí del conector BNC no tenemos ninguna descripción. Esta es una sonda simple. Y también tenemos este otro tipo de sondas que en la parte de aquí nos indica que es una sonda atenuada por 10. ¿Qué quiere decir esto de atenuada por 10? Esto significa que la sonda como tal tiene un mecanismo de atenuación, en este caso de 10 a 1. Quiere decir que por cada 10 voltios que la sonda tome realmente, al osciloscopio nada más le llegará 1. O podríamos estar tomando 100 voltios y al osciloscopio le llegará 10. Este tipo de aditamentos, estas puntas atenuadas, se las utiliza principalmente cuando estamos midiendo una señal que en voltaje supera el máximo que puede medir el osciloscopio directamente. Nuestro osciloscopio de manera directa puede llegar a medir hasta 100 voltios sin necesidad de un atenuador. Eso lo podemos corroborar de la siguiente manera. Voy a apagar los 3 canales, me voy a quedar nada más con el canal número 1 y de paso muestro cómo se apagan los canales. Simplemente podríamos dar un doble clic sobre el icono del canal y lo apagamos. Este de aquí lo vamos a ubicar en la parte más baja. Vamos a decirle que comience desde la última cuadrícula. Y aquí voy a manipular el tiempo. Observen, ahí tengo colocado a 500 milivoltios por división. Ahora voy a colocar el mayor voltaje que pueda hacerlo por división. Y en este momento me acabo de ubicar en 10 voltios por división. Es lo máximo que me permite. Si doy un clic más, me indica que ya no puede, que ha excedido el parámetro. Entonces, si cada cuadrícula de aquí vale 10 voltios, podría ir sumando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Máximo me permite medir de forma directa 100 voltios. Quiere decir que si estoy tomando una medida, por ejemplo, de 80, 90 voltios, no voy a requerir un atenuador. Aún podría hacerlo nada más con esta sonda, que es la sonda simple. Si es que el voltaje de la señal que estoy midiendo supera los 100 voltios, ahí debería utilizar la sonda atenuada. Para hacerlo práctico, bastante práctico al campo automotriz, ¿dónde principalmente vamos a utilizar esto? ¿Dónde hay señales que superan los 100 voltios? Principalmente en bobinas simples. Ahí tenemos picos inductivos en el primario de la bobina que llegan a 400, 300 voltios aproximadamente. Ahí vamos a requerir esto. Con este atenuador nos daría el osciloscopio la capacidad de medir hasta 1000 voltios, porque 10 de atenuación por 100 del osciloscopio nos da un voltaje de 1000. Podríamos llegar a medir con la punta 1000 voltios. Con estas otras ondas, que son las ondas simples, también podríamos llegar a medir voltajes altos. Lo único que requeriríamos es un accesorio, un atenuador. Esa es la gran ventaja de tener los conectores BNC, que son universales. Podríamos colocarle uno de estos accesorios de aquí, un atenuador que viene por separado, y ya tenemos esta sonda con atenuación de 20 a 1. Significa que por cada 20 voltios que ingrese por la sonda, el osciloscopio nada más va a recibir 1 voltio. De esa forma también podríamos utilizar otro tipo de sondas atenuadas.
Voy a colocar esta sonda atenuada en el primer canal del osciloscopio. Simplemente lo giro un poco y ya tengo conectada la sonda. Y voy a comenzar a mostrar cómo podemos utilizar este generador de pulsos de la parte de aquí del osciloscopio. Una vez conectada ya la sonda, voy a llevar la punta que toma la medida a este lugar de aquí del generador. Y el cable negativo de la sonda lo voy a colocar donde dice tierra, en esta parte de aquí. Listo. Y ahí debería ya el osciloscopio comenzar a graficar la señal que está generando este generador. Pero como se puede observar en la pantalla, aparentemente no tengo ninguna señal. Esto sucede simplemente porque la calibración que tiene en este momento el osciloscopio es inadecuada. En primera instancia yo recomendaría avisarle al osciloscopio que hemos colocado una sonda atenuada para no tener que hacer cálculos de reducción. Entonces nos ubicamos en el icono del canal y le vamos a decir en esta opción de aquí que estamos colocando una sonda por 10 que nos muestre el voltaje con la consideración de que hay una atenuación por 10. Listo. Y ahora sí, el osciloscopio nos muestra que por división puede medir 100 voltios. Si vamos contando, vamos a darnos cuenta que ahora ya el máximo es 1000 voltios. Es simplemente porque le hemos indicado y dado esta configuración al osciloscopio. Lo segundo que nosotros debemos conocer para dar una correcta calibración al osciloscopio es qué voltaje vamos a medir. Este generador de pulsos nos indica que nos da una señal de 2 voltios de pico a pico. Y nos da también la frecuencia o la rapidez con la que se está presentando esa señal. Nos indica que la frecuencia es de 1 kHz, lo que vendría a ser igual a 1000 Hz por segundo. Así que con estos datos yo ya puedo dar una correcta calibración al osciloscopio. Con estos datos entonces ahora sí voy a manipular el voltaje del canal número 1. Como sé que es una señal que genera de pico a pico 2 voltios, voy a buscar una calibración lo más adecuada para eso. Yo creería que es la de 1 voltio por división, para que se dibuje toda la señal en 2 cuadrículas que podemos observar aquí. Entonces, de lo que se encuentra en 100 voltios por división, voy a irlo moviendo hasta darle una configuración de 1 voltio por división. Hasta ahí he manipulado el tema del voltaje. Voy a subir un poco la señal. Se encuentra ahí. Y ahora voy a ir aplicando la técnica de tanteo, así se llama, para poder calibrar el osciloscopio en tiempo. Entonces, como yo veo que la señal está demasiado ancha en este momento, voy a ir presionando el botón para que se vaya achicando. Entonces voy a ir presionando este botón de aquí y conforme yo voy presionándolo, cada vez puedo tener definición ya de la señal, hasta que va a llegar un momento determinado en que la pueda ver, como se puede observar ahí. También podía haber aplicado un cálculo matemático para establecer el tiempo. Como yo sé que la frecuencia es de 1000 Hz por segundo, podría haberle dado una calibración al osciloscopio de 1 milisegundo por división, para que me muestre en ese periodo de 10 milisegundos 10 ciclos. Entonces yo podía haber ido directamente, para no manipular de estos botones de acá, podía haber ido al centro y decirle que quiero una calibración de 1 milisegundo, que se encuentra justo aquí. Listo. Le daba esa calibración y automáticamente me va a mostrar 10 ondas en toda la pantalla, porque le estoy dando una calibración de 1 milisegundo por división. Si yo parara esta señal y voy contando, debería tener 10 ciclos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ciclos. Entonces el cálculo fue correcto. También esa es otra forma valedera de hacer el cálculo para saber qué tiempo debería colocar. Ahora nuevamente voy a colocar en vivo esta señal. Y yo quisiera mostrar un detalle en este momento, pero la señal se está moviendo de manera inconstante. En ocasiones se va a la derecha, luego regresa a la izquierda. Me gustaría que se pueda centrar esto. ¿Cómo puedo lograr esto? Con una herramienta que se llama trigger o disparador.
En esta parte derecha de la pantalla observamos una flecha de color amarillo. Esa flecha la voy a colocar más o menos a la mitad del voltaje que está generando esta señal y vamos a ver que en ese momento se estabiliza totalmente la señal como si estuviera congelada. Voy a colocarla más o menos a la mitad y observen lo que sucede. Se ha estabilizado por completo. Ahora le voy a dar un poco más, le voy a ampliar un poco, le voy a dar un poco más de voltaje. Listo. Y aquí estamos viendo la señal en vivo, pero observen que en los costados se está produciendo unas puntitas que no corresponden realmente a la señal, de igual manera en la parte de acá abajo. Eso significa que la sonda atenuada, solo se da este fenómeno cuando colocamos una sonda atenuada. Podría ser de que nosotros colocamos la sonda atenuada y nos muestre la señal cuadrada perfecta. En ese caso no requeriríamos hacer nada. Pero si tenemos esta señal, como la podemos observar aquí, que pierde un poco de definición en las puntas, vamos a tener que calibrar la sonda atenuada. Entonces, para corregir esto, lo que deberíamos hacer es dirigirnos hacia la sonda atenuada y buscar que uno de sus extremos tiene un lugar con un tornillo pequeño, muy pequeñito. De igual manera, como equipamiento del osciloscopio, viene este destornillador pequeñito que calza en este tornillo. Se tiene que mover muy despacio y son movimientos muy pequeños lo que se tiene que dar. Por ejemplo, si yo giro en este momento el tornillo, se puede observar que se corrige esto. Si me paso, formaría un defecto inverso. O si giro hacia el otro lado, esto se va a agudizar, este efecto. Entonces yo lo voy a dejar en el lugar donde la señal se vuelve cuadrada perfecta. Ahí. Como se puede observar, ya es totalmente cuadrada la señal. Ahí estaría calibrada la sonda atenuada. No siempre se requiere hacer esto. Simplemente en casos de que veamos, le colocamos el generador de pulsos y vemos que está un poco modificada, deberíamos hacer esto. No debería descalibrarse, deberíamos ya ahí trabajar con tranquilidad. Las sondas simples no requieren ningún tipo de calibración, de hecho no tienen ningún tornillo para hacer esto. También voy a colocar esta sonda y la voy a unir al generador de pulsos para ir mostrando cómo se calibran los siguientes canales. Entonces aquí he colocado una sonda simple del osciloscopio y también he llevado sus puntas al generador de pulsos. Ahora voy a activar el canal número 2, simplemente dando un clic en el icono del canal 2. Y como podemos observar, ya tenemos la señal aquí. Nada más voy a cuadrar las dos. Voy a desplazar la amarilla un poco más para acá. La azul la voy a colocar ahí. Y le voy a dar un poquito más de voltaje. Y de esta manera estaríamos utilizando ya los dos canales del osciloscopio. En este canal de aquí en el 2, al ser una sonda simple, no tengo que hacer ninguna calibración de atenuación ni nada por el estilo. Directamente ya tengo la señal.